de cada canción que cantamos, de cada sermón. Permite que esto cumpla su propósito original, que es glorificarte a ti. Ayúdame a mí a explicar acerca de tu soberanía y acerca de la responsabilidad del hombre, que la finalidad de todo seas tú adorado y nosotros humillados ante ti. Te lo suplicamos. Dame gracia, mi Señor, elocuencia o todo lo necesario para poder explicar lo que tu palabra dice. Y ayuda a mis hermanos a que puedan abrir su corazón y abrazar esta doctrina, mi Señor, que considero que son bíblicas. Te lo pido obviamente por Cristo Jesús. Amén. Hermano, como ya saben, finalizamos los 5 puntos calvinistas, también hablamos de los 5 puntos arminianos, y quisiera preguntarles a ustedes con qué oración o con qué palabra podríamos resumir estos 5 puntos, o qué hacen énfasis estos 5 puntos. La gloria de Dios, la gracia de Dios. ¿Otro? Más nada, no se le ocurre nada. Aunque realmente son doctrinas de la gracia, obviamente, y también apuntan a la gloria de Dios, yo creo que hay una palabra bastante clave, y es que siempre estos estudios apuntan a la soberanía de Dios. ¿Cierto? En cada punto siempre vamos a ver, Dios es soberano y el hombre no. Podemos ver la soberanía de Dios en la doctrina bíblica de la depravación total, ¿cierto? Dice que esta doctrina pone en relieve que el hombre natural no regenerado nunca puede hacer nada bueno. Porque dice Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda las cosas de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, ¿cierto? Entonces dice que el hombre está muerto a las buenas obras, que el hombre no va a hacer bien. ¿De qué depende el hombre hacer el bien? De Dios. No está en su ser hacer las cosas bien, sino depende de Dios. O sea, Dios es soberano ahí, porque el hombre no tiene el poder para hacer las cosas bien. Estamos hablando de la depravación total. E incluso una oración que se hizo bastante popular, que fue de San Agustín, que dijo: Señor, pide lo que quieras, pero dame la gracia o el poder de hacer lo que tú mandes. Eso tiene que ver mucho con el primer punto de la depravación total. Entonces no sé si pueden ver la soberanía de Dios en ese primer punto. El hombre no tiene la capacidad de hacer bien, se necesita un poder exterior, y ese poder lo viene de Dios. Dios en su soberanía hace que tú puedas hacer las cosas bien e incluso buscarlo. En el segundo punto también vemos la soberanía de Dios en cuanto a la elección incondicional, ¿cierto? La elección incondicional enseña la soberanía de Dios al poner de relieve que la elección del hombre por parte de Dios para la vida eterna no se basa en nada que haya en el hombre. Mire, Dios siempre se reserva el derecho de escoger. En este punto, lo que es la elección incondicional, como su palabra lo dice, Dios escoge incondicionalmente a la persona, no hay mérito en la persona para cual Dios lo haya escogido. Entonces también ahí se puede ver la soberanía de Dios. Depende de nosotros que Dios nos escoja, pues no. Es la soberanía, Dios se reserva ese derecho de escoger. Como hay un ejemplo en la Escritura, dice que habían 2 personas en el vientre de una madre, y Dios no habían hecho ni bien ni mal, y que dice la palabra que Dios a uno amó y a otro aborreció. Y más adelante de ese versículo dice que Él tendrá misericordia al que tiene misericordia y va a aborrecer al que Él desea aborrecer. Entonces no depende del hombre si hace bien o mal, sino de Dios. Ahí también claramente se ve la soberanía de Dios en este segundo punto calvinista, ¿cierto? De la elección incondicional. ¿El tercer punto cuál es? Tercer punto calvinista. Expiación limitada. ¿Cómo se ve la soberanía de Dios en expiación limitada? Bueno, cuando caemos en la cuenta de que Cristo no ofreció su muerte que salva a todo el mundo, sino más bien una expiación que salva solo a aquellos que han sido escogidos por el Padre. Hay una unidad perfecta, que lo que el Padre escogió se lo dio a Cristo, y esta misma cantidad de personas no se van a perder, porque eso lo dice el libro de Juan, que a los que el Padre le da a Cristo, ninguno se perderá. ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios aquí? Bueno, que esa misma cantidad de personas o del pueblo de Dios que Dios escoge, por esa misma cantidad, Jesús decide morir. Es una expiación limitada.
el Hijo murió por aquellos a quienes el Padre escogió. No se salvan todos aquellos, o Jesús no muere por todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchos se van a perder. Y tampoco creemos que Jesús muere por todos y solamente es efectivo en lo que creen, porque esto haría vano en gran parte el sacrificio de Cristo. Imagínense ustedes lo frustrante que tiene que ser morir por alguien y que esta persona no acepte su sacrificio. Esto sería incompatible con el carácter de Dios y con lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice en Isaías 53 que Él verá el fruto de su aflicción o de su sufrimiento y quedará satisfecho. Jesús verá que el resultado de su muerte no fue en vano, sino que el resultado de su muerte fue certero. ¿Cierto? Entonces no podemos imaginar que una gota de la sangre de nuestro Señor fue en vano, sino que cumple su propósito y es efectivo al morir sola y únicamente por su pueblo. Ahí también se ve la soberanía de Dios, que Él domina todo. Esa misma cantidad de personas que Él escoge, por esa misma cantidad Él decide enviar a su Hijo y su Hijo da su vida por ese único pueblo. ¿Cierto? Esa sería la expiación limitada. ¿Cómo podemos también ver en el cuarto punto, que sería, cuál es el cuarto punto? Gracia irresistible. Gracia irresistible. Yo creo que aquí es súper evidente la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque vemos en este punto que así como la nada no puede negarse a existir, tampoco la nada puede negarse a ser creado, y no puede alguien negarse a nacer de nuevo, ¿cierto? O nacer físicamente. Pudimos nosotros decirle a nuestras madres, no queremos nacer. Pues no está en nosotros naturalmente el decidir nacer. De igual manera, se saca la conclusión, los teólogos, de que nadie puede negar a ser resucitado. Y nadie puede negarse a nacer de nuevo. Por eso se dice que la gracia es irresistible. Que a esta misma cantidad de personas que Dios escogió, Dios le va a dar el poder de que sean nueva persona o lo va a regenerar. Y esto es irresistible. También quedamos en que el poder de Dios es mucho más que el poder de un hombre. Entonces, el muerto no puede resistir a que se le dé vida, y el que está espiritualmente muerto o no ha nacido espiritualmente no puede resistir al espíritu omnipotente de Dios, al hacerle nacer de nuevo. Y si alguien posee vida espiritual, es porque Dios soberanamente lo decidió. Sí están entendiendo cómo se ve la soberanía de Dios en cada punto, ¿cierto? Por último punto tenemos la perseverancia de los santos. ¿Cómo se puede ver la soberanía de Dios en la perseverancia de los santos? Bueno, en cuanto a permitir que con su poder no te pierdas si tú perseveras hasta el final. Y si es un ejemplo para nuestras vidas, que si depende de ti llegar hasta el final o llegar hasta la salvación, yo creo que no durarías ni un día. Si depende de ti la santificación, aparte de que sí creo que la santificación depende del hombre, pero no totalmente del hombre, creo que depende muchísimo más de Dios. Si dependiera de ti, tú no llegarías hasta el final. Yo creo que no duraría ni un día. Imagínate que Dios deje a nuestra merced, o sea, te salva, te justifica y dice, ya, de aquí para adelante estás solo. Imagínense que estemos a nuestra merced y en nuestras manos el llegar hasta el final. No llegaríamos. Entonces se puede ver la soberanía de Dios en cómo preserva a través de su poder que el cristiano llegue hasta la glorificación. ¿Sí? En todo esto se puede ver entonces la soberanía de Dios. Yo creo que aparte de que estas doctrinas apuntan a lo que es la gracia, que es un regalo merecido, y que también apuntan a lo que es ¿cuál fue lo que es? La gracia y... No, dijiste otra palabra de que esta doctrina... La gloria de Dios. Estas doctrinas apuntan a la gloria de Dios y a la gracia. Yo creo que más apuntan hacia la soberanía de Dios. Es Dios gobernando sobre todo, hermano. Dios gobernando sobre todo y viendo al hombre en una manera de que no puede hacer absolutamente nada espiritualmente. Porque también hablamos acerca de eso, de que el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones. Porque es natural del hombre tomar decisiones. Pero creemos que moralmente está muerto, espiritualmente está muerto. ¿Sí?
hay algo que también se puede resaltar en esta doctrina, y es que está la soberanía de Dios, pero a su vez está la responsabilidad del hombre. Para poner más importancia todavía a la soberanía de Dios, a este punto también se habló muchísimo y este es muy importante y quise retomarlo como un resumen. Lo que estoy dando aquí es un resumen de todo lo que hemos tratado en estos estudios. Es necesario señalar que Dios lo predestina todo, o sea, todo lo que sucede, desde cosas pequeñas como cosas grandes, también se dijo en las clases pasadas. De modo tal que las naciones son consideradas como nada delante de Dios. En Isaías 40 menciona que las naciones son como polvo para Dios. Y él también dice en Efesios que Dios hace todo según el designio de su voluntad. Hermano, no hay nadie que frustre lo que Dios desee. Gracias a Dios, es un Dios santo. También hay un versículo que también el hermano Daniel lo citó en su estudio el hermano Juan lo citó en su estudio de Daniel. Y me gusta este versículo porque Daniel dice, los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y después termina añadiendo, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Dios controla absolutamente todo, no hay nadie que pueda decir, yo voy a detener la mano de Dios. Es ideal, es repugnante para un Dios soberano y todopoderoso. Decir que hay un área donde Dios no puede pisar es malvado, hermano. Dios no sería Dios. Entonces, si entendemos que Dios controla todo y predetermina todo o ordena todo lo que pasa, tenemos que llegar a la conclusión bíblica, por cierto, de que Dios predetermina también el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? ¿Pablo, y sí? Ah, sí. Ah. Sé que se escucha de una mala manera, pero también explicamos de cómo Dios lo hace. Dios lo hace de una manera pasiva, ¿cierto? Tenemos que entender de que Dios no tiene comunión con el pecado y solamente Él permite que las personas hagan lo que desean hacer. Solamente retira su gracia y el hombre va tras su deseo, que si no es un hombre regenerado, los deseos del hombre es hacer el mal. Entonces es bíblico decir de que Dios predetermina el pecado. Si el pecado estuviera fuera de los planes de Dios, hermanos, entonces ninguno de los asuntos importantes que han sucedido en el mundo entero, Dios lo tuviera bajo control. Toda la historia ha sucedido por la predeterminación de Dios. La caída de Adán fue predeterminada por Dios. La muerte de Cristo también fue predeterminada por Dios. Las conquistas de los imperios también fueron predeterminadas por Dios, y eso lo está explicando el hermano Juan. Dios tiene control de los imperios, las muertes de los presidentes, las guerras mundiales, el sufrimiento y la caída de las naciones, también Dios tiene control de eso. Entonces no podemos pasar por alto de que Dios está al tanto de todo lo que sucede y que está controlando todos los sucesos, y que Dios predetermina también el pecado. Y quiero que hoy veamos, si quiere busquemos Génesis, que lo que les estoy diciendo es bastante bíblico, y hay varias ocasiones que la Biblia menciona de que Dios predetermina el pecado. Hola José, hola Marlene, hola Nicole. Hermano, estamos dando un resumen de los 5 puntos calvinistas. Estamos hablando de la soberanía de Dios y que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Dios ordena todo lo que va a suceder. Y si entonces encerramos de que Dios ordena todo lo que va a suceder, significa que entonces Dios también tiene control acerca del pecado. Yo sé que está llegando, pero me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. Es que ustedes creen que Dios ordene todo lo que va a suceder malo y bueno. Pienso que sí. Sí, ¿por qué? Porque Dios es soberano y Dios predetermina hasta la maldad y el pecado. Pero también en clases pasadas les dije que el pecado, Dios detesta el pecado y no tiene comunión con el pecado.
La única manera que Dios hace para que las personas hagan su voluntad a través de su maldad es levantar su gracia, y las personas van a dar su deseo. Dios obra o predetermina el pecado, pero de una manera pasiva, no activa. No influye la maldad dentro del hombre, no. Es pasivo, solamente levanta su gracia y el hombre por sus propias decisiones va a hacer lo que desea hacer, que es maldad. Porque ya creemos que el hombre está depravado totalmente, entonces el hombre va a terminar haciendo lo que su voluntad quiere, que es el mal. Y salir de la presencia de Dios. Entonces, quedamos en que Dios predetermina el pecado de una manera pasiva y que si el pecado estuviera fuera de los planes de Dios, entonces ninguno de los asuntos importantes que ha sucedido en la vida estaría bajo la soberanía de Dios. Toda la historia siempre está bajo la soberanía de Dios. La caída de Adán, la muerte de Cristo, la conquista de los imperios, la reforma, la revolución francesa, las guerras mundiales, los asesinatos presidenciales y para de contar. Ahora vamos a ver a través de la Biblia que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo creo que hay dos sucesos bastante importantes. Yo sé que hay muchísimo más y lo vamos a ir tocando poco a poco, pero hay dos sucesos que son importantes donde se ve cómo Dios predetermina el pecado. El primero es José. Vayan a José 45:8. Perdón, Génesis. 45:8. El libro de José. ¿Sabes que yo a veces siento que yo me estoy poniendo viejo por estas cosas? Porque se están mezclando todo. O sea, sé lo que quiero decir, pero la mente no me ayuda. Sí, hay dos sucesos entonces en las escrituras que mencionan acerca de que Dios predetermina el pecado, hermano. Y el primero lo vamos a ver en el libro de Génesis y es lo que pasó con José. Yo creo que ustedes conocen la historia de José, la mayoría que están aquí. José fue vendido por sus hermanos. Los hermanos le sentían envidia a José. Los hermanos planearon cuidadosamente lo que iban a hacer con José. Me resulta bastante sorprendente porque José estaba metido en una cueva y ellos estaban maquinando. O sea, lo hicieron con alevosía. Premeditación. Ellos dijeron, queremos matar a José. En la misericordia de Dios, Dios permitió que eso no sucediera, sino que más bien lo vendieron a Egipto, ¿cierto? Pero también siguieron en su maldad, en que su padre, Jacob, amaba muchísimo a José. Y ellos en su maldad utilizaron la ropa de José, sacrificaron un animal y engañaron a su padre diciendo que a José lo había matado una bestia. Imagínense el grado de maldad que existía, ¿cierto? Ustedes pueden decir que ellos como que no son responsables de lo que hicieron. Pues no, la Biblia más bien declara que son totalmente responsables. Pero ahora vamos a ver desde el punto de vista de José. Vean lo que dice José. Vienen los hermanos de José a Egipto y José les sale al encuentro y la palabra que dice José es esta: no me enviaron ustedes acá, sino Dios. ¿Están viendo el punto de vista de José? O sea, ustedes no fueron los que me enviaron acá, fue Dios. Hermano, en un sentido lógico, esto no es correcto. ¿Sí entienden? Sí. Porque los hermanos sí lo hicieron, hermano. Pero Dios usó esa maldad para cumplir sus planes. Sí, hermanas, eso es lo que pasó. Dios usó la maldad de sus hermanos para cumplir sus planes. ¿Cuáles eran los planes del Señor? Preservar un pueblo de la cual iba a venir el Mesías. ¿Cierto? Pero miren cómo usó Dios eso. Y José entendía la soberanía de Dios en ese caso. Entonces, José no estaba equivocado, sino que solo trata de decir en una forma y poderosa y convincente que Dios estaba en realidad detrás de ese asunto. Ese es el pensamiento y ese tiene que ser nuestro pensamiento, que detrás de toda cosa que sucede está la soberanía del Señor. Entonces, José le dice, ustedes no fueron los que me enviaron acá, pero luego inmediatamente que añade, no fueron ustedes, sino fue Dios. Pero más tarde, si se adelantan un poquito a Génesis 50:20, tampoco José quiere pasar por alto la responsabilidad del hombre y dice de una manera más explícita que sus hermanos cometieron un pecado. ¿Y qué dice? Ustedes pensaron mal contra mí
pero Dios los encaminó a bien. ¿Sí? Entonces por eso le dije que si ustedes ven este pasaje de la Escritura, ustedes pueden notar de que Dios predetermina el pecado, hermano. Y que Dios tiene el control de todo lo que sucede e incluso del pecado. Y que este José, como un creyente, pudo ver que la soberanía de Dios estaba en todo eso. Ustedes no fueron los que me trajeron acá, fue Dios. Pero también él, consciente de lo que son las responsabilidades de los seres humanos, dijo, no, pero ustedes también hicieron lo malo, ustedes sintieron envidia, ustedes me quisieron matar, ustedes engañaron a mi padre. Entonces, lo que ustedes hicieron, ustedes pensaron el mal contra mí. Pero ¿qué hizo Dios al final? Lo llevó para el bien. Como le digo, para preservar y para cumplir su promesa del pueblo de Israel, y que de este mismo pueblo iban a ser Cristo. Un segundo ejemplo de que Dios predetermina la maldad lo podemos ver en la muerte de Cristo, ¿cierto? Este pecado fue un pecado considerado como el más odioso que puede existir. Sin embargo, este pecado fue predeterminado también por Dios. Dios no dejó la muerte de su hijo al azar. Primero, yo considero que el azar no existe. Supongamos que Judas, los líderes judíos y los romanos en ese tiempo no hubieran deseado matar a Jesucristo. Y que Cristo solamente iba a morir de viejo. ¿Qué se tiene con eso? Los planes de Dios no cumplidos. Por eso creemos que Dios predeterminó la maldad. E incluso quiero que ustedes puedan ver lo que dice Hechos. Hechos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Todo es con anticipación de Dios. Y sucedió lo que Dios quiso. También más adelante en el libro de Hechos dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora escuchen lo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, ¿qué significa lo que está diciendo este versículo? Que Dios predeterminó la muerte de Cristo. Entonces quiero que ustedes puedan notar la soberanía de Dios, e incluso con lo referente a la maldad de los seres humanos. Dios es soberano aún sobre la maldad que se comete, sobre lo que sucedió en la caída de Adán, sobre lo que hace el diablo, porque ustedes pueden leer el libro de Job, que el diablo viene y le pide permiso a Dios para poder actuar sobre un creyente. Lo mismo hizo el diablo, que le dijo que quería zarandear a Pedro. Todo el control lo tiene Dios. Dios es el que permite las cosas buenas y también permite las cosas malas. Dios es soberano sobre los que se salvan y también sobre los que se pierden. Este punto tan claro, ¿cierto? Dios es sobre todas las cosas, pero hay algo que también es una realidad y que también se vuelve un conflicto, y es que ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Si Dios gobierna todas las cosas, ¿qué pasa con el hombre? Y quiero que vayan a Romanos 9 del 17 al 21. Dice así: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, o sea, para esto mismo te he creado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios creó a Faraón con el propósito de él ser glorificado. ¿Y cómo lo iba a hacer? Endureciendo el corazón de Faraón. Y ustedes conocen la historia. Él endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel y después Dios mostrar su poder. Entonces la Biblia dice que levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y continúa diciendo: de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermana, ¿cómo está? Pero también continúa diciendo, y esta es la pregunta que todos nos hacemos: si Dios endurece y tiene misericordia de que tiene misericordia, ¿qué pasa con la responsabilidad del hombre? Por eso Pablo, anticipándose a lo que va a decir el hombre, añade esa pregunta.
Y dice, ¿por qué me dirás? Pero me dirás, perdón. ¿Por qué pues culpa a Dios? ¿Y quién ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Por qué se añaden esta pregunta? Porque le estamos diciendo que Dios es soberano aún incluso sobre la maldad y el pecado. Entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa con el hombre? Si a la final Dios es el que tiene control de todo, entonces ¿por qué Dios culpa a los hombres? Es como que Dios dice, estoy predeterminando a una persona a robar, pero al mismo tiempo lo estoy condenando. ¿Sí pueden entender? Por eso que es algo que es como contradictorio, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces Dios preordena todo, incluso hasta el pecado, pero surge otro problema. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Las personas corrientes, hermanos, se rebelan contra estas ideas, porque piensan lo mismo que le estoy diciendo, o las mismas preguntas que está diciendo Pablo. Entonces Dios está inculpando a personas que Él mismo está ordenando que hagan el mal, ¿cierto? ¿Por qué inculpa a Dios? O si Dios es soberano y preordenó la maldad, ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? Dice Pablo. Obviamente nadie. Entonces, ¿por qué inculpa a Dios? Si tú preordenaste que yo robara y después me van a juzgar porque estoy robando. Es como que si lo que mataron a Jesucristo se dijera, fue tus planes, Dios, y se justificaran diciendo, si son tus planes y sucedió tu voluntad, porque entonces me culpa a mí por hacer tu voluntad, por matar a tu hijo. ¿Cierto? Esto resulta como bastante radical. Las personas corrientes se muestran hostiles ante esta idea. Se preguntan dónde está la santidad de Dios en todo este asunto. Si predeterminó el pecado de José y predeterminó el pecado de Judas, ¿cómo puede una persona consciente decir que Dios es santo? ¿Acaso la culpa no es de Dios? Si Él levantó a Judas, levantó al faraón, levantó a los hermanos de José para que se cumpliera su voluntad, entonces culpable no es el hombre, sino Dios. ¿Dónde está también entonces la responsabilidad del hombre? ¿Cómo ustedes pueden llegar a coincidir o conciliar la idea de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Cómo Dios por decreto manda que suceda una cosa y después termine juzgando a la persona porque suceden las cosas que Él quiso que sucedieran? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo ustedes unen la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Yo creo que él da cierta libertad. O sea, sus planes son sus planes, pero Él permite que se hagan ciertas cosas. O sea, por lo menos a José, él iba a llegar a Egipto, porque esos eran los planes de Dios. Y permitió que los hermanos lo vendieran, porque al final igual se iban a cumplir sus planes. ¿Entiendes? Está en nosotros el discernir entre el bien y el mal, y esa es parte de nuestra responsabilidad. Sí. Pero por eso le digo que si uno lógicamente empieza a razonar las cosas, que puedo decir que hay personas que se pueden levantar, porque Pablo lo está tomando en cuenta aquí, es que ¿quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Si Dios decidió crearme a mí, o como creó a Faraón, para mostrar su gloria y permitió que mi corazón fuera endurecido, entonces yo me puedo levantar y decirle a Dios, Dios, ¿quién ha resistido tu voluntad? ¿Y por qué me juzgas si tú me creaste para esto mismo? Mira, la respuesta para un calvinista realmente no es lógica. De verdad. Incluso eso lo vamos a ver más adelante, pero lo único que podemos decir es que es bíblico. La soberanía y la responsabilidad de Dios, hermanos, no es fácil de explicar, pero sí es bíblico. Como le acabo de decir lo de la muerte de Jesucristo, lo que pasó con el faraón, lo que pasó con los hermanos de José, podemos ver claramente en la Escritura de que es bíblico, de que Dios es soberano y de que el hombre es responsable. ¿Es difícil tener una armonía entre estas dos cosas? Sí, porque se pueden surgir las preguntas que está levantando aquí Pablo. Entonces Dios no está culpando de algo que Él mismo sabía que Él nos creó para eso. Pero la respuesta a todo eso, hermano, es que es bastante bíblico. O sea, perdón, porque yo, no sé, a mi pensar es el tema de que, claro, la soberanía de Dios está ante todo, pero la maldad ya existe en nuestro corazón. Dios solamente se aparta de nosotros para que nosotros, para que el deseo del mal se enseñoree de nosotros. Sí, es que es eso mismo. ¿Qué tenemos sin la gracia de Dios? Todo el mundo... Es nuestro pecado. Sí, todo el mundo conduciéndose a la maldad. Creemos de que hay una gracia común, de que Dios restringe al ser humano, y para usar la maldad del ser humano solamente Dios tiene que retener su gracia
¿Y qué dice la Biblia con uno de los juicios que da Dios a los hombres? Entregarlos a su deseo. Ya eso es lo único que hace el hombre. Por eso creemos que Dios, cuando predetermina la maldad, lo hace de una manera pasiva. Retirando su gracia. Retirando su gracia. No es que el hipercalvinista, no calvinista, dice que Dios se introduce en el corazón del hombre y produce la maldad. Esto es aberrante para lo que es la voluntad y el carácter de Dios. No, nosotros los calvinistas creemos que solamente Dios retira su gracia y el hombre solamente va tras su deseo. Quiero que vean un ejemplo, está en Isaías 10, del 5 al 15. Isaías 10, del 5 al 15. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Dios quiere castigar a su pueblo, y cómo Dios castiga a su pueblo levantando otra nación para castigar a su pueblo. Y dice así, miren: oh Asiria, este iba a ser el instrumento de Dios para castigar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodos de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No está el Calno como Carquemis, Ama como Arfá y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria, como hice Samaria a sus ídolos, no haré también a Jerusalén a sus ídolos. Esto es un orgulloso lo que está hablando aquí, una persona que dice: yo soy poderoso y todo lo que yo propongo lo voy a hacer con mi mano. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, después que Dios lo haya usado para castigar a esas naciones, a Sión y a Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valiente a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Termina Dios diciendo: se gloriará la hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo lo levantase al que lo levanta, como si se levantase la vara al que no es leña. ¿Qué significa esto, hermano? Que el instrumento que usó Dios fue Asiria, y él que se hizo se llenó de orgullo diciendo que todo estaba en su poder, que no hay ninguna nación que pueda resistir ante su poder. Pero después que dice Dios que Dios lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque no tuviste compasión, sino que actuaste mal. Ahora quiero que esto lo puedan conectar con lo que le dije acerca de la pregunta de Pablo. ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? O sea, Dios levanta a Siria para castigar a Jerusalén, pero después lo va a castigar a ellos porque castigaron a Jerusalén. Cierto que no parece lógico, pero sí es bíblico, porque ya lo hemos visto ahora en otro caso, con el rey de Asiria. Al final nosotros no debemos buscar razonamiento para entender esto, tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice. Sí. O sea, no, Yo el razonamiento que veo es como todo direccionado a lo que Él escogió, como todo por amor a nosotros. Finalmente a quien Él escogió, todo se mueve en su plan redentor hacia nuestra salvación. Por ejemplo, yo creo que nadie que tenga el Espíritu sea convertido diría: ¿por qué me usaste a mí para matar al Salvador? Más bien se humillaría y diría: fui parte de tu voluntad, no merezco el infierno. Pero yo creo que alguien que no fuese convertido no tendría ese pensamiento. Entonces, yo creo que todo va apuntado hacia su obra redentora. Sí. Es que sí, por eso quiero que organicemos todo, que terminamos diciendo que Dios está ordenando todo primeramente para su gloria, para mostrar que Él es soberano sobre todas las cosas, tanto los sucesos pequeños como grandes, y que también los sucesos donde hay mucha maldad, como lo de José, como la muerte de Cristo, Dios está controlando también todos esos sucesos. Y ese sería como el resumen de todos los puntos que hemos visto, la soberanía de Dios sobre todo, sobre la maldad y sobre el bien, y sobre todo lo que sucede. Entonces Dios es el que escoge a una persona y tiene misericordia para salvarlo, como tú dices, y idea todos sus planes para hacerlo, pero también Dios
a través de su poder, solamente retira su gracia y hace que todas las personas corran hacia la maldad, que van a ser condenados, pero no es injusticia, sino que le va a dar justicia. Entonces Dios es soberano a los que se salva, pero también es soberano a los que se pierden. Dios quiso disciplinar al pueblo de Jerusalén con el pueblo de Asiria y utilizó la maldad de Asiria. Ellos son responsables de sus maldades, pero para castigar a un pueblo que Dios había escogido. Y después Dios termina juzgando al pueblo de Asiria. Bueno, en Romanos 9, de lo que tú estabas leyendo, continúa Pablo hablando de que es como el alfarero. Sí, vayámonos allá, Romanos 9, 17 al 21. Yo creo que este pasaje lo explica muy bien, este que está diciendo Lindomar. Léanlo conmigo. Romanos 9, 17 al 21. Dice la Escritura a Faraón: para esto mismo te he levantado, ¿cierto? ¿Levantó a Faraón para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado para toda la tierra. O sea, endureció el corazón de Faraón para que Dios fuera glorificado. De manera, dice, de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. ¿Cuál es la pregunta que se hace todo el mundo? ¿Por qué pues entonces inculpa a Dios? ¿Quién puede resistir a su voluntad? ¿Podía el Faraón resistirse a la voluntad de Dios? Decir, Señor, yo no puedo endurecerme. Yo no quiero que tú me endurezcas. ¿Podría él resistirse a eso? La respuesta es obvia, no. Dios va a tener misericordia, que tenga misericordia, y va a endurecer al que endurezca. Más adelante, miren la respuesta que utiliza Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? O sea, puede decir el Faraón, ¿por qué me endureciste, Señor? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Y dice, continúa añadiendo, ¿o no tiene potestad Dios, o sea, el alfarero, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ya pueden notar la soberanía de Dios. Dios decide hacer con quien quiera. ¿Sabe que esto a nosotros que estamos sentados acá nos debería a nosotros llenar de gratitud hacia el Señor? Y no preguntarnos por qué las otras personas no, sino preguntarnos a nosotros por qué nosotros sí. Sí. Entonces hay dos maneras de resolver el problema de la responsabilidad, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Una manera lo hace el arminiano y de otra manera lo hace el calvinista. El arminiano, hermano, recurre, a pesar de que ellos recurren a través de la Biblia, ellos recurren a la razón. ¿Por qué? Porque ellos solamente o lógicamente reconcilian la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pero ellos la resuelven de una mala manera y es dándole al hombre libertad. Dicen, Dios es soberano, pero hay un área que Dios no puede tocar, que es la voluntad del hombre. Ahí Dios no se puede meter en las decisiones del hombre. Esa área, esas decisiones, esa voluntad del hombre no puede ser tocada por Dios. Entonces por eso ellos afirman el libre albedrío, afirman de que depende del hombre salvarse o no. Y así ellos resuelven este caso. Y lógicamente se ve bien, ¿cierto? Porque ya entonces si el hombre se pierde o va al cielo, depende de ellos mismos. Y el arminiano entonces termina conciliando la soberanía y la responsabilidad del hombre de una manera razonable y lógica. Y se escucha bien, hermano, y de verdad no es mentira. El arminiano es la idea que más adoptan las iglesias. Pero hay algo que me choca ahí y es con uno de los atributos de Dios. La soberanía de Dios. Y que nosotros llamamos a él también todopoderoso. Sí, bueno, pero sí. si hay un lado donde él no puede entrar, entonces ya ahí Dios no sería todopoderoso. No, o imagínate que dependa del hombre todos los sucesos que han sucedido y que Dios lo tome por sorpresa, que Judas no quiso vender a Jesucristo y traicionarlo, o que lo agarre por sorpresa lo que sucedió en el Edén. Dios tiene que como que idear nuevos planes para poder hacer su voluntad porque el hombre toma sus decisiones. Por eso le digo, suena razonable, hermano, y el arminiano se apoya en lo que es lógico y razonable, pero no es lo que es bíblico. Choca con muchas cosas de la Biblia. Sí. Que dice que somos escogidos de antes de la fundación. Sí, es que va a chocar con muchas cosas de la Biblia, por eso le digo, el arminiano solamente se apoya en lo que es lógico. Ellos dicen que para conciliar la soberanía y la responsabilidad del hombre, solamente se tiene que llegar a la conclusión de que hay uno de los dos lados que tiene que ser soberano. Y ellos decidieron
que Dios es soberano, pero que el hombre tiene un área donde Dios no puede tocar, que es su decisión. Pero está el otro lado, que es el calvinista. Hermano, le quiero leer un comentario acerca de un calvinista. Y dice así: el calvinista se da cuenta de lo que él mismo defiende es ridículo. Simplemente resulta imposible para el hombre armonizar entre estos dos hechos, que serían la soberanía y la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Decir por un lado que Dios hace todas las cosas, que Dios hace que todas las cosas sucedan, y sin embargo decir que el hombre es responsable porque lo hace, suena insensatez. Debe ser una cosa o la otra, pero no ambas. Decir que Dios predetermina el pecado de Judas y sin embargo Judas es responsable, suena como una necedad. Dios no puede predeterminar el robo y después echarle la culpa al ladrón. El calvinista admite abiertamente que su posición es ilógica y sin sentido. El calvinista defiende dos posiciones evidentemente contradictorias, hermano. Dice por un lado que Dios ha predeterminado todas las cosas, pero luego se da vuelta y se dice: a cada hombre la salvación depende de ti, tú tienes que arrepentirte y creer. Es tu deber y tu responsabilidad. Si no crees, no puedes echarle la culpa a Dios. Pero si crees, recuerda que Dios es quien realizó el querer como el hacer. Frente a esta lógica, el calvinista solamente dice: la gloria es para Dios, pero el hombre es responsable. Entonces podemos decir que una imagen que tú también has colocado muchísimo: si ven algo bueno en mí, es Dios. Pero si hay algo malo en mí, soy yo mismo. El reproche y el castigo me lo tengo que recibir yo por lo malo. Pero si hay algo bueno en mí, fue Dios en su gracia, porque la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva que tenemos nosotros desciende ¿de quién? De Dios. Entonces, no es lógico para nosotros los calvinistas hablar de estos dos temas, pero sí le estoy asegurando, hermano, que es muy bíblico. Pablo, comparándose con los apóstoles, él dijo: yo he trabajado mucho más que los otros apóstoles. Y después que dice en ese mismo párrafo: pero no era yo, sino la gracia de Dios conmigo. También se puede ver en ese caso las dos cosas. Para muchos esta posición resulta irrazonable, pero el calvinista decide apoyarse solamente en que es bíblico. ¿Es lógico? No, pero sí es bíblico. 100% bíblico. Sí. Ahí también, por eso le digo, todo lo que le estoy diciendo aparece en la Biblia. También David, su hijo Absalón se rebela contra él y David sale de su ciudad, y aparece un hombre que era de los descendientes de Saúl y empieza a maldecir a David. Y uno de los soldados de David le dice: permíteme, que yo voy a matar y le voy a cortar la cabeza a ese hombre. ¿Y sabes qué le dice David? Déjalo, porque si él me maldice es porque Dios lo ha permitido. Para que ustedes puedan ver el pensamiento de David, cómo ellos tenían en su mente que todo sucedía por la soberanía de Dios. Dios ha permitido que él me maldiga. Pero también poco olvidaba la responsabilidad del hombre, porque cuando David está a punto de morir y le va a dejar su trono a su hijo Salomón, David le dice: no permitas que este hombre que me maldijo pase por alto. Dios te va a dar sabiduría en cómo actuar con él. O sea, Dios entendía de que fue soberanía de Dios que ese hombre lo estaba maldiciendo, pero sabía también que él tenía que pagar por lo que hizo. De hecho, también cuando los judíos tiraban suertes, no era porque fuera al azar, porque ellos creían en el azar, sino que porque ellos sabían que aún si el palito o la piedra caía de una forma u otra, Es la decisión de Dios. Sí, eso también es muy importante. Y no solamente eso, sino que ellos se esforzaban para ir a la guerra. Pero ¿en quién se encomendaba ellos para ganar la guerra? En el Dios. Pero tenían que esforzarse. Si Jonatán, el hijo de Saúl, fue a entrar en una guarnición filistea y él le dice a su paje de armas: esforcémonos y que sea la voluntad de Dios. Un proverbio dice que el soldado prepara el caballo, pero la victoria la va a dar Dios. Entonces, por eso le digo, es bastante bíblico entender de que Dios tiene el control de todo, pero el hombre también es responsable. ¿Sí? Entonces, quiero dar aplicaciones, y voy a usar solamente 2 aplicaciones para nosotros los creyentes en cómo poder utilizar estas dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en nuestra vida. Nosotros los humanos, hermanos, estamos tan caídos que a veces nosotros entendemos bien las cosas, pero las aplicamos mal.
Y yo digo que esto sucede porque nosotros somos muy egocéntricos, hermano. Creemos que todo gira alrededor de nosotros y hasta que Dios hace todo por nosotros. Como que si el personaje principal de toda la historia somos nosotros. De verdad, nosotros entendemos bien las cosas, pero a veces las aplicamos mal. Y voy a dar un ejemplo acá de algo que nos sucedió a mi esposa y a mí. Mi esposa crió a su sobrina o la cuidaba por mucho tiempo. Y mi esposa le enseñaba a su sobrina, para evitar ser egoísta y para ayudarlas a compartir, les dijo, es mejor dar que recibir. ¿Cierto? Ellas lo entendieron bien, pero la manera de aplicarlo era mala. ¿Por qué? Porque cuando una de las dos hermanas venía con algo, la otra se aprovechaba de este versículo y le decía, dame, porque es mejor dar que recibir. ¿Me entiendes? Y no solamente se apoyaba en eso, porque ellas entendieron que era mejor dar que recibir, pero querían que las otras personas las aplicaran con ellas. Le decían, tía, dile a Ana que me dé, porque es mejor dar que recibir. Porque tú me enseñaste que era eso, entonces mi hermana me tiene que dar a mí porque es mejor dar que recibir. Imagínense la aplicación. Una aplicación malvada, hermanos. Y no podemos culparlas a ellas solamente, sino que todos nosotros somos así. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros queremos que las personas nos amen a nosotros. Pero tú no das el pie. Y sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos el centro de toda la historia y que todo, hasta Dios mismo, gira alrededor de nosotros. Por eso, nosotros a veces entendemos bien la soberanía de Dios, pero a veces la aplicamos mal. A mí me ha pasado muchísimo, trato de justificar mis actos malvados o mi irresponsabilidad con la soberanía de Dios. De modo tal de que si hoy sucedió algo que fue mi decisión y no terminé glorificando a Dios, mi mente quizás me trata de consolar diciendo, Dios había decretado este día que sucediera de esta manera. Entonces me justifico, pero realmente no. Yo creo que la idea que yo quiero llevar a ustedes es, si hay algo malo que sucedió aquí, Dios lo detesta. En tu vida, Dios lo detesta. Y obviamente Dios decretó que ese día sucediera de esa manera. Yo creo que a Dios no se le salió fuera de control. Pero si hiciste una maldad y fue tu responsabilidad, Dios detesta la maldad, Dios es santo y odia la maldad y tú vas a ser responsable por esa maldad. ¿Sí? Y no solamente justificarnos de como Dios es soberano y permitió esto y descansar en eso. No puedes descansar, tienes que arrepentirte de tu maldad. Y lo digo porque eso me ha pasado muchísimo a mí. Dios en su misericordia permite que muchas cosas te sucedan, pero es para que te des cuenta que hay en tu corazón también. Mira, a veces Dios permite o nos quita un poquito de gracia para que tú compruebes cuán malo eres tú y para que te termines arrepintiendo, hermano. Para moldear nuestro carácter, para muchas cosas. Sí. Pero no podemos descansar en que como Dios es soberano, permitió esto. Yo soy irresponsable en muchas cosas y como Él es soberano, Él permitió esto. No, hermano. Dios detesta la maldad de que seas irresponsable y de que tomes malas decisiones. Por eso solamente me queda recordarle que la aplicación de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es real. Pero no se le olvide la responsabilidad del hombre. Dios detesta la maldad. Así que no tomen malas acciones. Veamos un pasaje que también es bastante bueno para conciliar esto y es Hechos 27. Quiero que ustedes me acompañen allá. Hechos 27 del 20 y la vamos a leer hasta el 34. Como ustedes saben, Pablo va aquí en un barco. Hechos 27. Del 20 al 34. Pablo va en un barco acá y el barco está a punto de naufragar, de tener un accidente. Y aquí ustedes pueden ver lo que va a ser la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, hermano. Dice así, del 20 al 34. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, Pablo estaba también prisionero, lo estaban transportando, si no me equivoco, a Roma. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberlo oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente lo de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César,
y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Pueden ver el decreto aquí de Dios, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Dios? Ninguno se va a morir. Dios te está dando un decreto de que tú vas a dar testimonio en Roma. Y sabes que Dios por misericordia también le ha concedido la vida a todos los que van en el barco. Esa es la soberanía de Dios. Continuemos. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Soberanía de Dios, hermano. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces dice, venía la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de la tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echándole esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Esta es la responsabilidad del hombre. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Hermano, aquí está claramente lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios se le apareció a Pablo y le dijo, tú vas a vivir y tú vas a tener que dar testimonio en Roma. Y no solamente tú, sino Dios ha resguardado la vida de los que van contigo. Pero cuando llega el barco a tener un conflicto, se querían salir del barco. ¿Y qué le dice Pablo? No hagan eso, porque si ustedes hacen eso, ustedes van a morir. ¿Cómo coinciden ustedes eso? Si Dios ya le había dicho que nadie se iba a perder. Pero en los medios que usó Dios, Dios le dijo, trata de permanecer en el barco y todos van a ser salvos. O sea, no busque por tus medios sobrevivir, ya está garantizado eso. Si quieres salir fuera de los medios de Dios, te vas a perder. Después más adelante Pablo dice, coman hermano, que ninguno de ustedes se va a perder, ningún cabello de ustedes se va a perder. Entonces, tenemos que entender la soberanía de Dios, pero también tenemos que entender la responsabilidad del hombre. Hermano, si tú no lees la Biblia y después dice que Dios lo permitió, es un error. De verdad. Dios es soberano, pero tú vas a pagar por su irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios ha designado los medios de gracia. Igual para el creyente, Dios designó la oración, designó la iglesia, designó la comunión entre hermanos. Entonces tú no vas a decir, como yo soy salvo y yo sé que no me voy a perder porque yo creo en los puntos del calvinista, yo voy a ser irresponsable con lo que Dios me da. Porque igual yo no me voy a perder. ¿Y para qué predicar? Si Dios elige incondicionalmente y sea como sea, se va a formar su plan. Entonces, ¿para qué predicar, hermano? Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios sí es soberano sobre todas esas cosas, pero también designó los medios para hacerlo. Y el medio para que las personas lleguen a creer en Cristo, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. Y el medio para que un creyente persevere hasta el final, ¿cuáles son? Unirse a una iglesia, leer las Escrituras, orar y haya comunión entre los hermanos. Y escuchar las advertencias que dice la palabra de Dios. Estos son los medios que Dios ha usado. Y no podemos creer que como Dios es soberano, las cosas se van a cumplir sí porque sí se van a cumplir. Pero tú vas a ser responsable de toda tu maldad. Entonces, quiere decir que si bien la santificación es un don de Dios, y si bien es Dios quien opera en nosotros para que hagamos todo lo bueno, sin embargo es nuestra responsabilidad utilizar los medios de gracia y no esperar a Dios a que nos mueva. Para el verdadero creyente, hermanos, si ustedes son verdaderos creyentes, yo sé que si ustedes hacen algo malo, ustedes saben que van a pagar. Ustedes lo saben. Por eso traten de ser comprometidos con las cosas de Dios. Esto siempre van a ser la advertencia de Dios en las Escrituras. Otra aplicación, esta fue la primera aplicación, de que entendamos y aplicamos bien estos conceptos de la soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Pero hay otra aplicación y con esto termino. Hermano, ¿cómo se definen los puntos calvinistas? ¿Como doctrina de la qué? De la gracia. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo que ha dado para salvarnos ha sido por misericordia y por regalo. Hay un mérito en nosotros,
¿Colocamos nosotros de nuestra parte algo para que Dios nos escogiera? Pues no. Entonces la doctrina de la gracia, que significa que es un don inmerecido que Dios nos da a nosotros, nos debería a nosotros llevarnos a entender de que nosotros estábamos en miseria, ¿verdad? ¿Y cuál tiene que ser la respuesta a esto? Adorar mejor a Dios y no ser orgulloso ni soberbio. Pero pasa lo contrario ahora con los reformados, hermano. Hay un estudio que dice cómo ven las demás congregaciones a los reformados, y ¿sabes cómo no ven? Como personas orgullosas. Tenemos mucha verdad, hermano, y de verdad garantizamos que lo que nosotros creemos está con la Biblia, pero ahora no somos humildes. Cuando esta doctrina tiene que llevarnos a ser humildes, porque son doctrinas de la gracia que nos llevaron a comprender que nosotros estábamos en miseria, pero ahora actuamos con soberbia. Hermano, los presbiterianos no nos toman a nosotros como reformados y se jactan de eso. Pero ellos, si ellos creen en la doctrina de la gracia, también tienen que entender que ellos también estaban en miseria. Y lo único que Dios acepta es que el hombre crea en Cristo, hermano. ¿Sí? Entonces sería la doctrina principal. Si una persona viene acá y dice que cree en Cristo y que está en miseria, esa persona tiene que ser aceptada por nuestra comunidad, porque está declarando ser un cristiano y que no depende de salvarse. Entonces, hermano, esta sería la segunda aplicación. La doctrina de la gracia tiene que llevarnos a nosotros a adorar a Dios de una mejor manera, reconociendo que Él es el que hizo todo, de que Él nos salvó y de por su misericordia, no sabemos por qué nos escogió a nosotros, pero sí lo hizo, y que nosotros estamos en miseria. Que también en su soberanía Dios nos alcanzó, y que también entender de que los hermanos también pueden ser cristianos, como me lo dijo Pauli también, hablando de los Pentecostés esta mañana, de que sí, hermanos, puedan haber pueblo de Dios en otras congregaciones y no ser soberbios. Pues sí caemos mucho en esto. Nosotros los reformados nos burlamos mucho de los Pentecostés, yo lo hago, pero no considero que esté bien. ¿Sí? Quizás lo hacemos porque tenemos conocimiento, pero no está bien. Me gusta esto que dice Spurgeon. Dice, no considero, hablando del arminiano y del calvinista, si yo tuviera el poder, dice Spurgeon, de añadir un apóstol más, añadiría a John Wesley. John Wesley era un arminiano. Y imagínense lo que está diciendo él. Si yo tuviera el poder de añadir un apóstol, añadiría a John Wesley, un arminiano. Pero ¿sabe qué termina diciendo él? Pero yo sé que para el cielo no va una persona que no sea calvinista. Imagínate, no quiero que se alarmen, esto es un comentario y está basado en la Biblia. Él dice, no creo que haya una persona con más ardiente fervor que John Wesley, que es un arminiano, pero no creo que para el cielo vaya una persona que no sea calvinista. ¿Por qué? Porque el calvinista cree que es salvado por la obra suficiente y completa de Cristo y no por obra. Pero Spurgeon muestra una humildad diciendo que también conoce un celo bastante grande como el de John Wesley, un arminiano. Hermanos, comentarios. Aquí estamos terminando lo que son las doctrinas de la gracia, ya hablamos de las aplicaciones. Y de verdad es mi propósito que todo esto apunten a la gloria de Dios y a la humillación del hombre. Como ustedes pueden ver, se habló de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Pudieron quedar satisfechos con esta doctrina, pudieron ver la belleza de Dios en todo eso y pudieron ver las responsabilidades del hombre en todo esto. Con respecto al conflicto aparente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, claro, la Biblia, encuentro yo que vemos los ejemplos que no los pone juntos, pero en ningún momento los pone en conflicto. Entonces al final tenemos que verlas como dos verdades paralelas, que nunca van a chocar entre sí. Y en el único momento que parece que chocan es cuando Pablo hace esta referencia y la respuesta que él da es ¿quién eres tú para altercar contra? Sí. Acepta la verdad en la Biblia. Sí, es eso lo que mencionaba Lindomar. ¿Qué puede decir el barro? Se puede levantar el barro diciendo, se puede levantar para abajo diciendo, ¿por qué me formaste así? O sea, tú me creaste para yo ser malo. Se puede levantar el barro diciendo eso. Y la respuesta es no. Dios decide tener de uno misericordia y endurecer a quien Él quiere. Sí. Otro comentario, ninguno. Si no es así, finalizamos con esto.
Oremos, hermano. Señor, estoy agradecido por darme la oportunidad de poder explicar la doctrina de la gracia. Ahora esperamos que tú nos ayudes con tu poder a cambiar nuestra manera de ver las cosas, a aplicar lo que nosotros aprendemos en nuestras vidas de una buena manera. Queremos que tú tienes el poder de hacerlo, mi Señor. Por eso, humildemente, venimos a ti, mi Señor, creyendo que sin ti estamos en miseria, de que sin ti no podemos hacer el bien, de que sin ti no te vamos a poder buscar. Tampoco queremos justificar nuestras malas decisiones o nuestros actos pecaminosos diciendo de que tú eres soberano. No, mi Señor. Creemos que también somos responsables de las cosas malas que hacemos. Por eso ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a comportarnos como es digno, mi Señor, y hacer las cosas bien delante de ti. Gracias por este estudio, mi Señor, y ayúdanos a parecernos cada vez más al Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.